¿Qué tal, queridos amigos? En una de las efemérides más importantes que tenía la historia de México, el natalicio de Benito Juárez García, un hombre excepcional en su tiempo, se celebra el aniversario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los lugartenientes de Pancho Villa. En este mismo día sabemos también que se tiene que actuar ya en contra de la señora Yasmín Esquivel de Riobó, que no es abogada, aunque todavía no se le retire el título, pero que evidentemente tras la evidencia de su título profesional sacado a base de plagios de sus títulos profesionales, lo mismo la licenciatura que la maestría y el doctorado. Si este es un Estado de Derecho, un Estado de leyes, como el Estado que encabezó Benito Juárez, que es un símbolo también para los que ejercemos el derecho, o lo hemos ejercido en algún momento, para los abogados, para los litigantes, para los jueces. Siempre vemos a don Benito como un ejemplo a seguir. A pesar de las múltiples disidencias que existen respecto a su figura, como el Tratado Magdaleno Ocampo, que no se han dado cuenta de que resultó ser una extraordinaria estrategia del benemérito, considerando que en Estados Unidos gobernaba Abraham Lincoln. Esto lo he repetido muchas veces. Y gracias a esa relación entre dos liberales de muy altos niveles, pudo darse un tratado que significaba poner bajo el terror a las tropas francesas que invadían nuestro territorio. Nunca se firmó el tratado, porque era una especie de acuerdo soterrado, de entente cordial, para evitar que siguieran las tropas francesas en México. No hubo tal tratado, a pesar de que era muy beneficioso para los Estados Unidos, cedíamos el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, pero ni se firmó el tratado y sí, en cambio, se fueron las tropas francesas. Con eso está dicho todo. No hubo ninguna traición del benemérito, aunque algunos insisten, quizá por el resabio que les causa el haberse apropiado el benemérito de los bienes, de los terrenos, llamados de manos muertas, que tenía el clero en un país verdaderamente desatado, destazado, y que lamentablemente requería recuperar su economía, y había bienes que tenía la iglesia inmensos que no servían para bendita la cosa. Tuvo que expropiarlos en la reforma, durante la reforma, y esto le ganó para siempre la furia de la iglesia, que es una furia que debe ir amainando con serenidad cuando se juzgue a un hombre que ganó por segunda vez la independencia de México. Dicho esto, también es importante celebrar que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México ha determinado ya que no puede haber otra salida para Yasmín Esquivel de Riobó, la ministra plagiaria, que su retiro de la Suprema Corte de Justicia. Dicho esto en un marco en el que se ha pretendido linchar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la muy digna jurista Norma Piña Hernández, como parte de la exacerbada furia que guarda Andrés Manuel López Obrador contra todo aquello que no sea lacayuno para él. Quien no lo reverencia es también ya motivo de persecución. Si Yasmín Esquivel es la favorita de López Obrador, era la favorita para la Suprema Corte de Justicia y no pudo pasar por el escándalo que conlleva en sus espaldas, entonces hay que atacar a Norma Piña, que fue electa por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia en un acto verdaderamente democrático. Pero en México no hay una figura de presidencial que sea democrática, es todo lo contrario. López Obrador se empeña en parecerse cada día más a los peores
dictadores del planeta. Fíjense qué curioso, ayer subí una imagen de una diputada española que reprocha al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todas las veces que se ha enfurecido en contra de grupos sociales allá en España. Algo muy similar a la conducta que lleva adelante Andrés Manuel López Obrador. Parecen que los dos pudieran ser hermanos gemelos. Y eso que no me refiero a las coincidencias que tiene con la doctrina chavista que tanto lleva enarbolada el señor Maduro. Y no se puede negar que también su afinidad con Cuba es tal que ya hasta piedras les compramos para el Tren Maya. Entonces, pues es obvio que el perfil de López Obrador está definido. Lo que no está definido es el futuro de México. Es lo que vamos a hacer cuando tengamos este terrible pleito interno entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Recuerde, López Obrador, que recientemente, por un encontronazo con el Poder Judicial, fue destituido Pedro Castillo en Perú. Y aunque usted no reconozca al nuevo gobierno, pues ya su reconocimiento pues es bastante baladí, a pesar de que las revueltas puedan seguir en Perú. La señora Dina Boluarte ha sido designada por el Congreso, que es la representación del verdadero pueblo, es donde se ejerce la soberanía popular, y esto pues le da la legitimidad que perdió Pedro Castillo al tratar de autoimponerse un golpe de Estado. Entonces, López Obrador está pegándole pedradas a todos aquellos que son respetables y al contrario se anima creyendo que los que están perdiendo se van a sumar a él en una especie de transición para que él sea el líder de un nuevo organismo internacional que aplaste a la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esto salta a la vista. Y más ahora, cuando su amigo Donald Trump, el anaranjado histérico, el esquizofrénico, el peor de los presidentes que ha tenido Estados Unidos respecto a su relación con México, el que nos insultó, el que nos humilló, el que llamó a López Obrador su amigo, el hombre maravilloso, y el que ahora como republicano está confrontado con López Obrador por la injerencia de México a la soberanía de Estados Unidos a través del grupo republicano. Pero es el caso de que Donald Trump el día de hoy puede confrontar la justicia norteamericana por un asunto menor, pero acuérdense ustedes que en los Estados Unidos siempre los asuntos menores suelen servir para agarrar a los criminales peores. Acuérdense del caso de Al Capone, que fue detenido por una cuestión de impuestos y no por sus tantos crímenes que cometió en su época. Y ahora Donald Trump no está acusado, está acusado, pero no ha sido requerido, por ejemplo, por la manera en que quiso presionar en Georgia a los que manejaban las elecciones para modificar el rumbo de estas y hacerse de una reelección que no había ganado. Y como derrotado, llamó a sus huestes a invadir el Capitolio en un acto golpista que no ha sido suficientemente castigado. Pero están las denuncias contra él. Así que si el día de hoy lo arrestan por haberse propasado con una mujer de la vida galante a la que quiso silenciar con $130,000, pues entonces pues ahí van a salir todas las purulencias de este personaje y sus consecuencias con su relación con Andrés Manuel, que no se fija en nada más que en sus caprichos intolerantes y absurdos. López Obrador ya no puede seguir gobernando este país. Ya no tiene la capacidad para hacerlo. Todo se le sale de las manos. Es un
individuo que está perjudicando terriblemente a México, a pesar de sus tonterías de estar compitiendo para ver quién lleva más gente al Zócalo. Esto no es función de un presidente que se respete. Un presidente que se respete, por lo menos escucharía a la oposición y le daría cabal respuesta. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.